Hace unos años atrás, Dios puso en mi corazón el anhelo de ser un predicador de su palabra. Tuve la oportunidad de hablar a los jóvenes, tuve la oportunidad de poder predicar en una ocasión un viernes a la iglesia, pero siempre había tenido el sueño de poderle predicar a la iglesia en un tiempo que yo considero como el tiempo estelar. Un domingo en la mañana, en la tarde, donde normalmente predica nuestro hermano pastor, los ministros, algún hermano invitado. Y yo soñaba con esto, hermanos. Y una vez más se ve manifiesto que el Señor cumple los sueños más nobles del corazón para todo aquel que espera y confía en su tiempo y voluntad. Gloria a Dios. Así que habiendo dicho esto, vamos a comenzar la predicación de su palabra. Si me ayuda el Ministerio de Comunicación, en Primera de Corintios, capítulo 16. Primera de Corintios, capítulo 16, entre el 1 y el 4. Esta predicación tiene por título Partícipes del dar. Partícipes del dar. Y dice de la siguiente manera: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuera propio que yo también vaya, irán conmigo. Amén. Cerramos nuestros ojos y oramos. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por estar reunidos aquí en esta tarde, Señor. Yo te pido, Padre Santo, por la iglesia de la 15ª iglesia, Señor, de Elegido Puebla. Porque puede que yo hable, Señor, a los oídos, pero tú llegas al corazón, Jesús. Unge mis labios, Padre Santo, y que tu palabra llegue fresca, Señor, en este momento. En ti nos encomendamos, Padre Santo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, como les había mencionado, esta predicación tiene por título Partícipes del dar. Y tiene que ver con la importancia que nosotros como iglesia tenemos en la participación del dar para la obra de Dios en el campo misionero, para nuestros hermanos misioneros. Pero antes que nada, quisiera introducir un poco, explicando más o menos en qué consiste el trabajo de nuestros hermanos misioneros. Normalmente las personas o los hermanos que tienen el llamado de salir a las misiones, la iglesia se encarga de prepararlos, de capacitarlos, etcétera. Y esos hermanos se establecen en países en el extranjero donde normalmente no se practica la fe cristiana. Nosotros tenemos la bendición de parte de Dios de tener la libertad de practicar la fe cristiana aquí en nuestro país, aquí en nuestra ciudad. Pero el trabajo que hacen nuestros hermanos es establecerse en aquellos lugares. Y el trabajo que ellos llevan a cabo es un trabajo que les lleva de tiempo completo, es un trabajo de tiempo completo. El hermano misionero no se establece, digamos, en Asia, en África, en Belice, y se ponen a trabajar 6, 8 horas, y si tienen una tarde libre, se ponen a plantar una iglesia. No, sino que el trabajo que ellos hacen requieren de su tiempo completo, porque ellos llegan a ese lugar, comienzan a evangelizar, le comienzan a hablar de Dios, le presentan a Cristo a personas que no lo conocen. Ya conforme va creciendo la obra, las personas se van convirtiendo, se edifica una iglesia. Después el misionero se encarga de preparar a un líder entre ellos mismos que tiene el llamado de ser pastorado, y después el hermano misionero va a otra misión o ya se regresa a su casa.
Brevemente, en eso consiste el trabajo de nuestros hermanos misioneros. Entonces, ¿cuál es la forma en la cual ellos se sostienen económicamente? A través de nuestra participación en el dar. Y nosotros estábamos leyendo ahorita en la cita bíblica básica, en la cita bíblica base, que Pablo le estaba dando a los corintios una serie de instrucciones que ellos deberían de llevar a cabo en la participación del dar. Lo que significa que los que tenemos la responsabilidad directa de parte de Dios en la participación del dar somos nosotros, somos la iglesia. No lo tiene el gobierno, no lo tiene el sector privado empresarial, aunque si bien ellos hicieran un cierto donativo, sería bienvenido. Pero quienes tenemos la responsabilidad directa de parte de Dios de ser partícipes en esta obra de gracia es la iglesia. Así que en la palabra de Dios, en 2 de Corintios, en el capítulo 8, encontraremos 3 puntos importantes en relación a la participación del dar. En razón de actitud, intención, voluntad, fruto y aplicación. La cita base de hace un momento solamente es para respaldar el punto y la idea de que nosotros somos responsables de participar en esta obra. Pero el desarrollo de la predicación va a ser en 2 de Corintios, capítulo 8. Así que si me ayudan, en 2 de Corintios 8, entre el 1 y el 4. Bueno, hermanos, el primer punto dice de la siguiente manera: es necesario mostrar una actitud, actitud, voluntad e intención para participar en el dar. Y en 2 de Corintios 8, del 1 al 4, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Como podemos ver, Pablo estaba exhortando a los corintios a través del ejemplo de las iglesias de Macedonia que la participación del dar tiene que ser con una buena voluntad, tiene que ser con agrado. Esa es la forma en la cual se lleva a cabo la participación del dar. ¿Qué tan buena era la participación de la iglesia en Macedonia que ellos consideraban un privilegio participar? Y también de tal manera que estos hasta rogaban el poder participar, el poder dar para el trabajo en el campo misionero. Y hoy quiero hablar en el desarrollo de este punto sobre 2 iglesias. Una iglesia que mostró una actitud negativa respecto a este tema y otra iglesia que mostró una actitud positiva. La iglesia que había mostrado una actitud negativa era la iglesia de los corintios. Pero antes de abundar en este punto, quisiera mencionar que, como bien sabemos, en la palabra de Dios hay 2 cartas de Corintios, la primera y la segunda. Pero los corintios eran unos en primera respecto a actitud y eran otros en segunda de Corintios. En primera, ellos eran una iglesia con una actitud muy batallosa. Pues Pablo batallaba con ellos diferentes puntos. Por ejemplo, era una iglesia con una ideología y un pensamiento muy de división. Decían: yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolos, yo soy de la Chivas, yo soy de la América. Pero mostraban actitudes diferentes de división. Y Pablo llegaba: no, espérense un momento. Aquí todos somos un mismo cuerpo en Cristo. Funcionamos de una manera diferente, pero somos un solo cuerpo en Cristo. Pero en 2 de Corintios ellos ya mostraron una actitud más cambiada a diferencia de primero. Porque en 2 de Corintios capítulo 7 menciona
que Pablo les dice a los corintios: ya me enteré que muchos de ustedes se contristaron, se sintieron con la primera carta, pero me da gusto que se hayan sentido, que se hayan contristado, porque es para arrepentimiento. Por lo tanto, en 2 de Corintios ellos ya tenían una actitud diferente, pero precisamente quiero hablar de la actitud negativa que tenían los corintios en la primera carta. Si me ayudan, en 1 de Corintios, capítulo 9, del 3 al 11. 1 de Corintios 9, del 3 al 11. Dice: contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? De tal manera era la actitud negativa en este tema que tenían los corintios, que llegaron a recurrir al señalamiento, que llegaron a recurrir a la crítica, llegaron a expresarse de una manera negativa, de tal manera que provocó que Pablo les escribiera esto, les escribiera esta parte en su carta. Esta actitud negativa que tenían de señalamiento. Sabemos que esto es una carta, que esto es un escrito, pero si hubiera existido un tipo de diálogo entre los corintios y Pablo, podríamos decir que los corintios le decían: a ver, Pablo, ¿por qué nosotros tenemos que sostener económicamente tu trabajo? ¿Por qué nosotros tenemos que sostener tus gastos básicos? ¿Qué responsabilidad es que tenemos nosotros en esta obra? Tal vez ya mucho tenemos con darle al César. ¿Por qué tenemos que participar en esta obra? Entonces Pablo se estaba defendiendo en contra de los que le acusan, diciéndole que es un derecho para los hombres de Dios en el campo misionero el poder recibir esa bendición, el poder recibir un salario por el trabajo que hacen. Probablemente en muchas ocasiones, en muchas situaciones en nuestra mente, probablemente hemos dicho en base a una actitud negativa el por qué nosotros tenemos que participar en esta obra. ¿Por qué no lo hace el otro hermano? ¿Por qué no lo hace la otra iglesia? Ellos son los que se quisieron ir para allá. ¿Por qué nosotros tenemos que participar en esta obra a través de las ofrendas Sebami con una actitud negativa, con una mala actitud? Aunque puede que no hayamos tenido ese tipo de actitud de cuestionamiento, de crítica, pero el simple hecho de tener una actitud indiferente, el simple hecho de tener una actitud de poca importancia en la participación del dar, refleja que hay una mala actitud en nuestro corazón respecto a este tema. El solo hecho de ser indiferentes, el solo hecho de decir que lo haga el de lado, que lo haga otro, muestra que nosotros tenemos una actitud negativa en ese aspecto. Y me llama la atención que Pablo les dice: no solo le digo esto como hombre, es decir, no solo le digo esto desde mi pensamiento o yo como misionero que he vivido la experiencia, sino esto también lo dice la ley de Dios. Es decir, Pablo recurrió a la ley para exhortar a los corintios, porque en la ley estaba escrito que el buey que trillara no se le pusiera bozal. ¿Qué significa eso? Que ese animal, cuando trillaba, pisaba el trigo y se le ponía un bozal,
él no iba a poder comer del trabajo que estaba haciendo. Y la ley lo prohibía. Estaba prohibido para los amos, para los dueños de esos animales ponerle un bozal, porque la misma ley los respaldaba y les daba el derecho de poder comer del trigo que ellos mismos pisaban. Y Pablo le decía a los corintios: pero ¿será esto porque para Dios es muy importante los bueyes? No precisamente, sino que también está escrito para nosotros, los misioneros, decía Pablo, que también nosotros tenemos derecho de poder sobrevivir, de solventar nuestros gastos básicos, económicos, por el trabajo que nosotros hacemos. Por eso, hermanos, nosotros no tenemos derecho de ponerles bozal a nuestros hermanos misioneros que están cumpliendo con el trabajo de la obra de Dios en el extranjero. Nosotros no tenemos el derecho de privarlos del bien, del salario que ellos merecen por el trabajo que hacen. Y muchas veces con nuestra actitud negativa, con nuestra indiferencia, con nuestra falta de importancia, los hemos privado o les hemos puesto un bozal, cuando la misma ley lo prohibía. Por eso es malo tener una actitud negativa, el ser tan indiferentes, el darles poca importancia al trabajo que nuestros hermanos hacen en el extranjero. Gloria a Dios. Y hubo otra iglesia que mostraba una actitud diferente en relación a los corintios. Y esa iglesia era la iglesia de los filipenses. Si me ayudan, en Filipenses capítulo 4, Filipenses 4, entre el 15 y el 16. Entre el 14 y el 15, perdón. Sin embargo, bien hicieron que comunicasteis juntamente a mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Qué tan buena fue la actitud de parte de los filipenses, que a diferencia de muchas otras iglesias, ellos siempre estuvieron participando del dar y del recibir, pero con una actitud de agrado? Porque en 2 Corintios capítulo 8, como estamos leyendo ahorita, que Pablo les estaba dando el ejemplo de las iglesias de Macedonia, se estaba refiriendo precisamente a los filipenses. ¿Por qué? Porque la iglesia de los Filipos, en un contexto histórico, geográficamente hablando, era la ciudad principal de Macedonia. Entonces, si se refería a Macedonia, se estaba refiriendo a los filipenses. Y los filipenses sabían ellos la tribulación que estaba pasando Pablo. Y ellos rogaron poder participar en esa obra con agrado, con alegría. Y esa es la actitud que nosotros debemos de tener, porque hay hermanos en el extranjero, en las misiones, que están pasando persecución, que están pasando tribulación, y ellos necesitan que nosotros participemos en el dar para el trabajo que ellos están haciendo en el extranjero. Por eso es importante mostrar una buena actitud como los filipenses. Ahora la pregunta es: ¿qué tipo de intención tenemos nosotros en nuestro corazón? ¿Como quién somos? ¿Como los corintios o como los filipenses? ¿Qué somos nosotros? ¿Como los corintios o como los filipenses? ¿Mostramos una actitud negativa en la participación del dar, de indiferencia? ¿O somos como los filipenses, que buscamos participar con ruego en este privilegio para el trabajo de la obra de Dios en el campo misionero? Yo creo que la 15ª iglesia del distrito de Mexicali hay puro filipense, gloria a Dios. Y hay un punto
que me llama la atención, que los filipenses fueron los únicos que participaron en razón del dar y del recibir. Y esta parte de la escritura tiene dos interpretaciones. Las dos son válidas. La primera dice que como los filipenses participaron fielmente en el dar, todo lo dieron, Pablo recibió todo lo que los filipenses le habían mandado. Eso fue la participación del dar y recibir, que como los filipenses lo dieron todo, Pablo lo recibió todo. ¿Y en qué me respaldo? En que Filipenses capítulo 4, versículo 16, le menciona a los filipenses: ustedes todo me lo han enviado desde Tesalónica, todo me lo han enviado para mis necesidades. Y en el versículo 18, Pablo le dice: y todo lo he recibido y nada me ha hecho falta. Por lo tanto, la participación del dar y recibir de los filipenses tiene que ver con que solamente ellos dieron y Pablo recibió todo lo que habían mandado. Probablemente otras iglesias dieron, pero Pablo no le había llegado, o probablemente ellos no estaban al pendiente de la tribulación que estaba viviendo Pablo. Pero ellos fueron los únicos que participaron en razón del dar y del recibir en ese sentido. Y una segunda interpretación muestra que como los filipenses participaron en el dar, Dios los bendijo con el recibir. Que como ellos dieron, fueron partícipes del dar con una buena voluntad, con una buena intención del corazón, el Señor los hizo partícipes del recibir. ¿Y en qué me baso? En que Filipenses capítulo 4, versículo 19, Pablo le dice: oh filipenses, Dios suplirá todo lo que le falte conforme a sus riquezas en gloria. Es decir, como los filipenses fueron partícipes del dar, el Señor los hizo partícipes del recibir en abundancia. Por eso, hermano, si usted quiere ser partícipe del recibir, de la prosperidad, de la bendición, de la multiplicación económica de parte de Dios, necesita ser un fiel partícipe del dar. Si usted quiere ser partícipe del recibir, necesita ser primeramente un fiel partícipe del dar. Y ese es el orden que está establecido. En primer lugar, dar; en segundo lugar, el recibir. Y probablemente en muchas situaciones de nuestra vida, nosotros hemos desordenado este orden. ¿De qué manera? Participando en primer lugar en el recibir y en segundo lugar en el dar. ¿En qué sentido? En que si nosotros determinamos en nuestro corazón, determinamos una intención en primer lugar de querer recibir la prosperidad de parte de Dios, y eso es lo que nos mueve a nosotros dar, eso es participar en el recibir y en el dar, porque es mejor dar que recibir. La intención primaria de nuestro corazón debe ser el dar. Probablemente por eso muchos de nosotros no hemos podido ser partícipes del recibir de parte de Dios, porque no hemos respetado este orden. Por eso es importante, hermano, que su recibir no determine, que tu intención de recibir no determine tu intención del dar, sino que tu intención, tu buena intención del dar determine tu recibir. Si usted quiere ser partícipe del recibir, necesita ser un fiel partícipe del dar en intención, en voluntad de querer apoyar para la obra de Dios en el campo misionero. Esa debe ser nuestra intención primaria. Ponerlo en primer lugar. El querer apoyar el trabajo de la obra de Dios. Y en Filipenses 4, versículo 17, Pablo les decía: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde de vuestras cuentas. Y de eso quiero hablar en este segundo punto, que dice: el ser partícipes en el dar
muestra fruto abundante de amor que hay en nosotros para ayudar para la obra de Dios. En 2 Corintios capítulo 8, entre el 8 y el 9, dice: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. ¿Qué es lo que Pablo les estaba diciendo aquí en el versículo número 8? No les escribo como quien manda, no los estoy obligando. Pablo les estaba diciendo, no les estoy escribiendo para obligarlos. Probablemente el César, el Imperio Romano, sí los obligaba a dar, y si no daban, ellos tenían una consecuencia. Pero en este caso, Pablo le está diciendo, no les escribo como quien manda. Y si en este caso también hubiera existido un tipo de diálogo entre Corintios y Pablo le dijera, no los estoy obligando, probablemente los corintios pudieron haber dicho, entonces, ¿qué tanto nos dices? ¿Qué tanto nos amonestas? Si no es una obligación como los romanos, entonces ¿qué tanto nos amonestas? Y Pablo le respondió, porque quiero que muestren fruto abundante de amor de sus cuentas. Entonces, cuando nosotros participamos en el dar con agrado, con una buena actitud, una buena voluntad de querer ayudar, de querer apoyar para el trabajo de la obra de Dios, demostramos que hay fruto de amor de nuestra cuenta. ¿A quién le tenemos que demostrar que hay fruto de amor de nuestra cuenta? A Dios. No a la gente, porque a la gente la podemos engañar, pero Dios no puede ser burlado. A quien nosotros tenemos que demostrarle que hay fruto de amor de nuestra cuenta participando del dar es a Él, porque escrito está que por vuestros frutos los conoceréis. Si usted quiere que Dios conozca que hay fruto abundante de amor de su cuenta, comience a ser un fiel partícipe del dar, porque de esa manera usted le demuestra que hay fruto de amor de su cuenta para el trabajo de la obra de Dios. Y en el versículo 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. Pablo les estaba diciendo que de tal manera el Señor mostró amor para con nosotros, que Él siendo rico, que Él siendo el dueño de todo, vino a este mundo, anduvo como pobre, nació como pobre, murió como pobre en una cruz, para que nosotros en nuestra pobreza y en nuestra miseria de pecado seamos enriquecidos con la vida eterna. ¿Acaso nosotros no podemos demostrar amor para la obra de Dios, dando un poco de la prosperidad económica que el mismo Dios nos ha dado para bendecir a nuestros hermanos misioneros? ¿Acaso no podemos nosotros demostrar amor? Seríamos unos malagradecidos si no lo haríamos, porque Él lo hizo primero. Él lo hizo primero. Ahora, te toca a ti y me toca a mí demostrar amor para Dios, para su obra, siendo partícipes del dar para el trabajo que hacen nuestros hermanos misioneros. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor esta tarde? Hermano, salude al hermano que está a su lado y dígale: Él lo hizo primero, ahora te toca a ti. Gloria a Dios. Ya para terminar con el último punto, dice de la siguiente manera: no solo se trata de tener una buena actitud al querer dar, al querer ofrendar, sino que es necesario también el llevarlo a cabo, el hacerlo. En 2 Corintios 8, en el versículo 10, dice:
Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzaron antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. ¿Qué significa? Que anteriormente los corintios lo estuvieron haciendo, pero la intención de su corazón probablemente no estaba el quererlo. Ellos probablemente llegaron a dar, pero no querían darlo, con una actitud negativa. Cuando nosotros participamos en el dar, físicamente hablando, cuando ya soltamos y soltamos con una actitud negativa, no estamos demostrando fruto de amor de vuestra cuenta. Viene siendo obsoleto. En el versículo 9 dice, en el 11, ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvieron prontos a querer, así también lo estén en cumplir conforme a lo que tengan. Es decir, les estaba diciendo Pablo a los corintios, determínense. Yo ya les he dado el consejo de Dios en los versículos anteriores. Ahora ustedes determínense en querer participar con buen agrado en esta obra. Y en cuanto estén prontos en determinarse, lleven a cabo el hacerlo. Hermanos, determínese en esta tarde. Determínese en este momento. Usted quiere participar en el dar con una buena actitud como los filipenses, o quiere mostrar una actitud como los corintios. No solamente se trata de quererlo, sino también de llevarlo a cabo, de hacerlo. De eso se trata. Entonces, ¿cómo podemos ser nosotros partícipes del dar? En primer lugar, definiendo la voluntad de nuestro corazón. El querer dar, el querer apoyar con amor. Porque de esa manera nosotros demostramos que hay fruto de amor de vuestra cuenta. Pero no solamente hay que quererlo, sino que también hay que hacerlo. ¿Y cuántos hermanos en esta tarde quieren llevar a cabo el hacerlo? ¿Cuántos quieren ser fieles partícipes del dar en esta tarde? Y quisiera concluir leyendo una cita bíblica. Si me ayudan, en Primera de Juan, capítulo 3, Primera de Juan, capítulo 3, entre el 16 y el 17. Primera de Juan, capítulo 3, entre el 16 y el 17. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Cerramos nuestros ojos y oramos. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por esta palabra que has hablado en nuestras vidas y en nuestros corazones. De lo importante que es de nosotros ser partícipes en esta obra de gracia, Señor. Porque hay hermanos misioneros trabajando para ti, Señor, que probablemente estén padeciendo necesidad, hambre, enfermedad, persecución. Y ellos necesitan de nuestras oraciones, pero también necesitan de nuestra participación del dar, Señor. Gracias por tu palabra, Jesús. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Amén.